Alabado sea el Señor. Hoy, como bien decíamos, recordamos aquel evento, ¿verdad?, que marcó la tradicional Semana Santa. Y no fue más que aquel evento en el que Jesús entró de manera oficial a Jerusalén. Bendito sea su nombre. Y yo les voy a invitar a que busquemos en la palabra del Señor este pasaje en el que vamos a recordar este momento, este evento que está en San Marcos capítulo 11 y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 11. San Marcos capítulo 11, versos del 1 al 11. Alabado sea el Señor. Nos ponemos un momento sobre nuestros pies y leemos la palabra para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto? Decid: el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosanna en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Podemos sentarnos. Este pasaje que estamos leyendo se trata de esa entrada oficial del Mesías a la capital de su reino. Y por supuesto, esta presentación, esta entrada no agradó a todos. No a todos agradó en la manera que el Señor había entrado, principalmente a las autoridades judías que vieron en Jesús el peligrar su autoridad, su posición de liderazgo y por supuesto los beneficios económicos y políticos que esto podía poner en peligro, porque de ello disfrutaban. Eso fue lo que básicamente dio oposición a que los líderes religiosos no aceptaran a Jesús, no aceptaran al Mesías. Sabemos que siempre el Señor, cada vez que sanaba a alguien, cada vez que hacía un milagro, y mucho más Marcos registra los momentos en que Jesús le decía: mira, no lo digas a nadie. Siempre, mira, no lo digas a nadie. Sin embargo, en este momento estamos viendo de que ya no se trata de ocultar esto que está aconteciendo, sino que ya Jesús sabe que llegó al momento cumbre de su ministerio. Ya entró a la fase final, por lo cual cuando todos comienzan a clamar: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, dice entonces que la gente se agolpaba, bendito sea Dios, y que lo hacían de manera pública, ¿verdad?, gritando ese reconocimiento de que Jesús era el Mesías, de que Jesús era el enviado. Una de las cosas más sorprendentes cuando leemos este pasaje es cómo Jesús atrajo a las multitudes. Sí, las miradas de las multitudes que se agolparon, ¿verdad?, en ese momento de esa entrada.
Piénselo por un momento. Cuánta gente, ¿verdad?, que se acercó atraídos por Jesús. Sabemos que en este momento, cuando ocurre esta entrada, muchos peregrinos venían a Jerusalén porque era la época de la Pascua y venían a la celebración de la fiesta de la Pascua, y esto atraía a muchos de los que vivían lejos y otros, ¿verdad?, que venían a ver y a presenciar y a participar de la fiesta de la Pascua. Sin embargo, nosotros vemos aquí este evento donde simplemente Dios está preparando el camino para lo que venía, para lo que se acercaba. Dice el profeta Zacarías, cuando profetizó acerca de este evento en el capítulo 9, verso 9: alégrate mucho, hija de Sión, y da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Aleluya, bendito sea el Señor. Mire, yo sé que quizás puede ver a gente que le molesta lo que es el grito de júbilo, pero déjeme decirle que eso es algo bíblico. Eso es algo bíblico. El que usted grite de alegría, el que usted salte y prorrumpa, óigame bien, en gritos de alegría, eso es bíblico. Porque aquí el profeta le está diciendo: alégrate mucho, hija de Sión. O sea, cuando usted tiene una alegría, un gozo, ¿verdad?, porque usted de verdad siente que rebosa su corazón, ese grito sale de manera natural, ese grito sale de lo profundo del corazón. Piensa en su casa, en su familia, cuando ha ocurrido algo, ¿verdad?, que estremece su corazón. ¿Qué es lo primero que sale? ¡Qué bueno que sucedió esto o aquello! Por lo cual Dios está diciendo a través de su palabra: alégrate, da voces de júbilo, da esos gritos de júbilo. ¿Por qué? Porque tu rey vendrá a ti. Aquí el propósito de ese grito de júbilo es que tu rey vendrá a ti. Y dice: justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno. Justo, como entonces la palabra da cumplimiento entonces en este libro de San Marcos. Qué maravilloso es el Señor, de que en medio de ese júbilo vamos a ver varios elementos de cómo Dios obra y cómo el Señor entonces en esta mañana nos da un mensaje maravilloso. Fíjese que comenzando por ese asno, por ese pollino, que el pollino es el asno, ¿verdad?, que todavía no se ha montado. Y Jesús incluso le hace referente a sus discípulos cuando los manda a buscar, sobre el cual nadie ha montado. Ese fue el primer milagro que en aquel momento ocurrió. Porque normalmente un asno, ¿verdad?, donde el cual no había sido domesticado, no había sido domado, era rebelde. No había quien le montara. Imagínense qué impresión para sus discípulos, para los que estaban allí, cuando ven que el Señor se monta sin ningún inconveniente, hermana Mónica, sin nadie tener que retenerlo ni nada. Comprendían que un milagro ocurría porque el Dios de los cielos estaba allí. Bendito sea su nombre. Entonces, fíjese que el Señor Jesús le dice lo que iban a encontrar, cómo lo iban a encontrar y cuáles situaciones iban a tener que responder. ¿Sabe qué? El Señor a nosotros en nuestras vidas nos ha advertido cuántas situaciones hemos de encontrar. Pero como en cada uno de ellos su palabra es la que nos respalda, su palabra es la que nos sostiene y su palabra es la que nos alimenta. Primero, les dijo exactamente dónde lo encontrarían y allí lo encontraron. Lo segundo es que les dice quiénes cuestionarían aquella acción de desatar aquel pollino. Y así mismo salieron y le dijeron: ¿qué están haciendo? Pero si algo me llama mucho la atención, y será el énfasis de esta palabra,
en esta mañana es cuando el Señor le dice, si alguno de ellos cuestiona, responded así: el Señor lo necesita. Repita conmigo: el Señor lo necesita. Fíjense que el Dios de los cielos simplemente se acerca a nosotros y de nosotros, de cada uno de nosotros, el Señor algo necesita. Y usted dirá, pero Él es Dios y Él puede hacer como Él quiera, como Él entienda. Pero ¿sabe qué? De cada uno de nosotros hay algo que el Señor necesita. Yo le pregunto a usted, que usted mismo se cuestione y se pregunte. Que usted mismo se cuestione y se pregunte en esta mañana: ¿y de mí qué el Señor necesita? ¿Qué necesita el Señor de mí? Porque sin lugar a duda aquí encontramos en la palabra del Señor que cuando Él mandó, Él tenía un propósito. Si cuando trajeron ese asno, Dios, el Dios de los cielos, tenía un propósito que cumplir. ¿Sabes qué? Yo te digo esta mañana, el Señor también, a través de algo que ha depositado en tu vida, el Señor tiene un plan, el Señor tiene un propósito y el Señor lo necesita. Aleluya. Muchas veces nosotros, en nuestros afanes y en nuestro, quizás para aquí, para allá, decimos, pero ¿y qué yo puedo tener que el Señor necesite? Porque Él es el Dios de los cielos y yo un simple pecador, yo así, asado. Y quizás ponemos todas las excusas de por qué nosotros mismos deberíamos de estar descartados. Piénselo, piénselo. Nosotros somos expertos en descartarnos delante del Señor. Porque nos vemos con este defecto, nos vemos con el otro, ¿verdad? Y decimos, no, Señor, pero ¿cómo tú, siendo santo y poderoso, si tú puedes usar aquel, aquella? Óyeme, y le ponemos al Señor todos los obstáculos para que Él haga como Él quiere hacer. Sin embargo, hay algo en tu vida que tú tienes y que el Señor lo necesita. Bendito sea Dios. Dice la palabra entonces que luego cuando trajeron ese pollino y el Señor se montó, dice que todos tiraban sus mantos, cortaban ramas para gritar a ese rey que venía entrando. Todo ello se hacía tradicionalmente cuando se reconocía a un rey. Todo aquello era símbolo de que entonces esta gente en ese momento estaban reconociendo a Jesús como el Rey de Israel, como el Señor, como el soberano y por supuesto el Hijo de Dios cuando le llamaban el Hijo de David. Ese era el reconocimiento de que era el Mesías que había sido prometido en las Escrituras. Bendito sea Dios. Por lo cual entonces vemos la humildad de Jesús, ¿verdad? Esa entrada triunfal tuvo que haber sorprendido a muchos. Primero a los romanos, ¿verdad? A esos soldados romanos que tenían que estar por ahí, atentos y pendientes de todo lo que ocurría. Y veían cómo este hombre era reconocido por todo el pueblo en aquel momento. Ellos estaban acostumbrados a otros tipos de desfiles triunfales, ¿verdad? Cuando regresaba algún general victorioso o el mismo César, cuando regresaban de una batalla, saben que el pueblo les recibía, ¿verdad? De manera con algarabía. Pero tal vez no habían visto hasta ese momento cómo un profeta, que era lo que ellos entendían en aquel tiempo, podía llamar la algarabía de toda una multitud que les reconocía en aquel momento. Aleluya. Bendito sea Dios. Entonces, para esas ocasiones se usaba un carruaje dorado, ¿verdad? Que iría rodeado de los oficiales más importantes. Y en el desfile se exhibirían los tesoros o prisioneros conquistados. También los sacerdotes romanos estarían allí ofreciendo incienso a sus dioses. Pero en contraste a todo eso, el Señor Jesucristo iba montado en un asnillo.
sin prisioneros y sin riqueza. Aleluya. Esto servía para demostrar con claridad que él estaba presentándose como el príncipe de paz, como lo había descrito Isaías, como decía, el Salvador humilde, como dijo Zacarías. Aunque la entrada de nuestro Señor se revestía de humildad, entonces no por ello faltó el aprecio por parte de las multitudes. Todo esto sirvió como una alfombra improvisada, ¿verdad? Para la cabalgadura que Jesús montaba. El vestido era símbolo de la dignidad personal y de la posición social que tenían. Por lo tanto, con este gesto, colocar sus mantos de esta manera estaban mostrando respeto y homenaje hacia Jesús. Aleluya. Fíjese cómo la gente entendía en aquel momento que verdaderamente era el rey. Aleluya. En aquel momento ellos estaban poniendo algo que Jesús necesitaba, ¿verdad? Para dar cumplimiento a las escrituras, tendían sus mantos, tendían todo delante del Señor. ¿Sabe que el Señor también nos invita en esta mañana a que tendamos nuestros mantos delante de Él en reconocimiento a su grandeza? Cuando hablamos de que el Señor lo necesita, vemos que Jesús, siendo el Dios de los cielos, usted dirá, pero Dios no necesita nada de mí. Sí, hay algo en tu vida, hay algo que tú tienes y que el Señor, dentro de los propósitos que ya Él tiene, el Señor lo necesita. Lo cierto es que Él tiene todo cuanto necesita. Él es el Dios y no depende de nadie, de ningún ser humano. Sin embargo, en su humillación, escucha bien, se hizo dependiente incluso de sus propias criaturas, de cada uno de nosotros. El pollino era prestado, ¿verdad? Como lo habían sido las barcas que usó en Galilea también, la casa donde se había hospedado, el aposento donde celebró la última cena con sus discípulos, o incluso el sepulcro donde colocaron su cuerpo. Cada uno de ellos había sido como prestado. Y lo prestaron porque el Señor lo necesitaba. Vuelvo y te digo, hay algo que tú tienes y que el Señor dentro de sus propósitos lo necesita. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor. Dice en 2 de Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aleluya. Notemos que Él nunca usó algo para que no contara con el consentimiento voluntario de las personas. ¿Se dan cuenta? Cuando fue y mandó a buscar el pollino y el Señor le dijo la respuesta que debían dar, dice entonces que lo dejaron ir. Nos damos cuenta que no fue a la fuerza, necesitó una respuesta de esas personas. Para entregar ese pollino, contó con la respuesta de los dueños del pollino. Para contar con esos mantos que fueron tendidos, fueron la respuesta de la gente. Cuando el Señor necesitó las barcas, contó con la aprobación de los dueños de la barca. Cuando utilizó el aposento, contó con la aprobación de los dueños del aposento. Por lo cual, hay algo que tú tienes y que el Señor lo necesita. Pero ¿sabes qué? El Señor necesita contar con tu aprobación. Porque si algo vemos a la luz de la palabra es que a nadie el Señor obligó. A nadie el Señor le arrebató. A todos el Señor le planteó. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que en su corazón entendían que era el Señor que le estaba hablando, que era el Dios de los cielos que estaba hablando su vida, por lo cual ellos respondieron a eso que el Señor le estaba llamando, a eso que el Señor le estaba solicitando.
Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú estás sintiendo en tu corazón? ¿Tú estás entendiendo eso a lo cual el Señor te está llamando? Eso a lo cual tú tienes en tu vida y que el Señor le está requiriendo. ¿Tú lo estás entendiendo? ¿Sabes qué? El Señor te invita. El Señor te invita a que eso que el Señor ha puesto en ti, eso que tú tienes y que el Señor lo necesita, tú le digas en este día al Señor: Señor, aquí estoy. Lo que necesites de mí, aquí está, Señor. Respondo a tu llamado. Respondo a eso, a lo que tú me estás llamando. Bendito sea el Señor. Cada uno de estos momentos en lo que el Señor les llamó, ellos pudieron responder. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué responderemos nosotros, iglesia? ¿Qué responderás tú? ¿Qué responderé yo? Bendito sea el Señor. Dice el Salmo 118, 25 y 26. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Aleluya. Alabado sea tu santo nombre. Pero esto no quita de que en medio de tu deseo, de tu querer hacer la voluntad de Dios, habrá quienes se levanten a tratar de quitarte el deseo, el ánimo, la voluntad de que lo que tú quieres hacer para el Señor lo puedas hacer. Habrá quienes se opondrán a que cuando tú digas yo quiero hacer tal cosa para el Señor, te dirán no pierdas tu tiempo, no valdrá la pena. Habrá quienes cuando tú trates con todo tu corazón de exaltar a Dios y de reconocerle en tu vida, habrá quienes tratarán de callarte. Y eso lo vemos en la actitud de los que estaban allí entre la multitud. Entre todos los que estaban allí en la multitud, ¿verdad? Que estaban adorando al Señor. Nos faltó también en quienes dentro de esa multitud estaban colados, porque no todos eran. Aleluya. No todos eran. No te lleves, escucha iglesia, no pienses de que todos los que te rodean van a la misma visión que tú. No lo esperes y no dependas de ellos. Depende de lo que Dios ha puesto en tu corazón. Porque nos dice Lucas del 39:40, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, ¿quiénes estaban allí entre la multitud? ¿Quiénes estaban allí? No todos eran los que eran. Les dijo, maestro, reprende a tus discípulos. O sea, están haciendo mal. Están gritando mal. No deben gritar eso. No deben hacer eso. Mucha gente en la manera en que tú adores a Dios te dirán, no hagas eso. No adores así. No me gusta que lo hagas así. No me gusta que busques al Señor de esa manera. Tú lo has cogido muy a pecho. Muchos se levantarán y te dirán que no están de acuerdo en la manera en que tú estás buscando y adorando al Señor. Pero ¿sabe qué? Dice que Jesús respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Aleluya. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Óigame, cuando alguien trate de callarle y de hacerle entender que usted no debe buscar así al Señor de esa manera, mire, adórele con más intención, adórele con más intensidad. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo algo en tu vida. Dios está haciendo algo y muchos van a tratar de impedirlo. Y acuérdese que es el único que es el enemigo de las almas, que va a tratar por todos los medios de callar tu alabanza, de callar tu adoración, de callar tu búsqueda. Bendito sea el Salvador. Por lo cual, clama más fuerte. Clama más fuerte al Señor. Aleluya. Entonces, si Jesús entró a Jerusalén como rey,
¿Cómo fue que terminó en una cruz? ¿Cómo fue que terminó en una cruz? Aleluya. ¿Sabes qué? El Señor quiere que tú comprendas que en cada proceso Él tiene un propósito. Él terminó en la cruz porque esa fue su misión. No porque ellos tomaran su vida, sino porque Él la puso en rescate por nosotros. Aleluya. Por lo cual, cada cosa que el Señor pone en tu corazón, Él tiene de antemano ya un propósito. Dile al Señor en esta mañana lo que tú has puesto en mi vida. Señor, yo quiero decirte con todo mi corazón, Señor, si tú lo necesitas, úsalo, Señor. Si tú lo necesitas, yo lo pongo a tu disposición. Lo que tú necesites de mí, eso yo te entrego. Aleluya. Por lo cual yo te invito en esta hora que tú inclines tu rostro ahí donde tú estás. Y tú medites en esta palabra y tú le digas al Señor: Señor, ¿qué tú necesitas de mí? ¿Qué necesitas de mí, Dios amado? Quizás por mucho tiempo he tratado de meditar y entender qué tú me has dado, qué tú has puesto en mí, qué tú necesitas. Y yo en esta mañana, Señor, vengo delante de ti reconociendo que lo que tú necesites de mí, estoy dispuesta a entregártelo, Señor. Que tú, oh Dios, ilumines mi vida para comprender con qué propósito tú has puesto en mí lo que has puesto. Bendito sea tu nombre. Bendito sea el Señor.